Hola gente, ¿cómo están? Video número 21, ya casi estamos terminando. Felicitaciones a los que han llegado hasta acá. La verdad que mucho compromiso han tenido para dedicarle tantas horas a aprender Linux. Espero que les venga sirviendo lo que les estoy explicando. Calculo que si llegaron hasta acá es porque les sirve. Y nada, como siempre les pido un like y un comentario para ayudar a que esto llegue a más personas. Y sin ir más lejos, vamos a arrancar. El video de hoy es cortito y es uno de los últimos. Así que vamos que terminamos. Bueno, hoy vamos a ver enlaces físicos y enlaces simbólicos. Yo alguna vez los mencioné muy por arribita, sobre todo los enlaces simbólicos, que les dije que son una especie de acceso directo a otro archivo. Y como ven ahí, tienen puesto en esta tabla las características principales de cada uno. Algunas son ventajas o desventajas según el escenario en el que nos encontremos. A veces va a ser mejor usar uno o el otro. Así que arranquemos con los enlaces físicos. Vamos a ver un ejemplo y así lo entienden bien, y después cuando veamos un ejemplo de enlace físico, un ejemplo de enlace simbólico, vamos a venir y vamos a repasar esta tablita para ver bien las ventajas y desventajas. ¿Cómo arrancamos? Como siempre, abriendo la terminal. Entro a mi Ubuntu, agrando la letra para que vean bien. Me voy a la carpeta que preparé para este video. Video 21, ls-l. Si se fijan, solo hay un archivo que vamos a ver enseguida. Y no hay nada más. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta que tenga muchas carpetas adentro. Si yo quiero crear con mkdir varias carpetas anidadas, tengo que ponerle la opción "-p" para que no me dé error. Entonces yo voy a poner, no sé, carpeta, proyecto, barra, 2024, barra, Argentina, vamos a poner, barra, sucursal, Mendoza, barra, finanzas, barra, listas de precios. Supongamos yo creo toda esa carpeta. Y supongamos que adentro de esa carpeta yo tengo un archivo que tiene los precios de mis productos. Por ejemplo, no sé, vamos a hacer un eco tornillos, así, tornillos, espacio 10 pesos, por poner un valor cualquiera. Y esa cadena de texto la voy a guardar en un archivo que se llame barra lista. Estamos en el mes de octubre, le vamos a poner lista octubre.txt. Bien, ¿qué hice? Bueno, esto ya lo hemos visto en un montón de videos, pero básicamente hice que se guarde esta cadena de texto, tornillos 10 pesos, en un archivo que se llama listaoctubre.txt, que está adentro de todas estas carpetas. O sea, yo ahora podría hacer un cd proyecto, ls-l, veo que hay un 2024, cd 2024, cd Argentina, cd sucursal Mendoza, cd finanzas, cd lista de precios. Y si yo acá hago un ls-l, vemos que hay un archivo que se llama lista octubre, que si veo su contenido, lista octubre, veo que dice tornillos. Bueno, no me guardó el 10 pesos. Un error mío en las comillas que utilicé seguramente. No importa, no viene al caso. Lo puedo editar acá. Tornillos 10 pesos. Ahí está. O por el signo pesos, puede que se haya hecho lío. Pero bueno, no importa, eso no viene al caso en el video de hoy. Vamos a guardar esto. Entonces ahora sí, yo tengo este archivo que tiene este contenido. ¿Para qué hicimos todo esto? Lo hicimos para que vean lo incómodo y molesto que es trabajar con un archivo que está acá adentro. O sea, que tiene una ruta tan larga. Entonces ustedes como primera solución podrían decir, bueno, hacete una copia de ese archivo, tenelo en tu escritorio, tenelo en tu carpeta personal y es mucho más fácil de manipular. Pero puede darse el caso que ese archivo no lo use yo solo, que capaz que es un archivo que usa toda la empresa, capaz que es un archivo
que te lo actualiza un sistema de la empresa y no lo actualizan las personas, entonces vos no lo podés mover de ahí porque el sistema va y lo escribe ahí, o porque un compañero tuyo va y lo busca ahí y lo está modificando todo el tiempo, y si vos te haces una copia te va a quedar desactualizada. Entonces ahí es donde tenemos un buen escenario para usar un enlace físico o simbólico. ¿Qué lograríamos con esto? Bueno, tener una referencia a ese archivo en una ubicación más cómoda para nosotros. Vamos a crear un enlace físico a ese archivo, que lo hacemos, como vimos en la filmina, con el comando ln, ruta completa al archivo y ruta al enlace. O sea, esa es la manera de escribir el comando. Entonces lo vamos a poner ln, todo eso es el archivo original, espacio, y vamos a poner el archivo del enlace, lo vamos a poner punto barra para decirle en la carpeta en la que estoy parado, no, para la carpeta que estoy parado no, porque estoy en lista de precios, yo quiero ponerlo en video 21. Entonces lo voy a poner en barra home barbol barra video 21 barra. Ahí lo voy a poner y le vamos a poner de nombre lista octubre enlazada, para enlazada.txt. ¿Qué pasó? Yo le puse la ruta completa como si estuviese parado en video 21 y no le puse la barra, o sea que yo tengo que ejecutar este mismo comando, pero le tengo que poner todo esto al principio. Home barbol video 21 barra, ahí está la ruta completa. O sea, hubiese funcionado si yo hubiese estado parado en la carpeta video 21, pero como me metí para adentro ya perdí la referencia y tengo que poner la ruta completa. Entonces va a ser barra home barbol video 21, que es donde estaba, barra proyecto, barra 2024 Argentina, bla bla bla. Este es el archivo, toda la ruta completa del archivo original, y el archivo enlazado va a estar en home barbol video 21, ahí. Ahora sí me va a dejar. Bien. Entonces si yo ahora me voy a video 21, que es home barbol video 21, que es donde arrancamos, y hago el ls-l, vemos que tengo acá un archivo que se llama lista de octubre enlazada, y si me fijo, si le hago un bin a ese archivo, vemos que tiene el mismo contenido. Bueno, ¿cómo funciona esto? Vamos a limpiar la pantalla un poquito. ¿Cómo funcionan los enlaces físicos? Para entender cómo funcionan los enlaces físicos tenemos que entender qué es un inodo. Un inodo es un número que le asigna el sistema operativo a cada uno de los archivos que tiene. Ese número es único. Entonces, como vimos en videos anteriores, cuando hablábamos de usuarios, de grupos de usuarios, que dijimos que al sistema operativo no le interesaba el nombre del usuario, sino el ID del usuario, que si yo, por ejemplo, ponía el ID de Barbol acá, me decía que el usuario Barbol tiene el user ID 1000, el sistema operativo cuando tiene que utilizar cosas del usuario Barbol, no sé cómo decir, este archivo le pertenece a Barbol, dice este archivo le pertenece al user ID 1000. No le interesa si me llamo Barbol, Juan o Pepe. A él solo le interesa el número. Lo del nombre es algo para que a nosotros nos resulte más entendible, pero internamente el sistema operativo se maneja con ese número. Bueno, con el caso de los archivos pasa lo mismo. Y ese número, en vez de llamarse user ID, se llama inodo. Entonces, cada archivo tiene un inodo que es un número único que lo define. Entonces, al sistema operativo no le va a interesar si el archivo se llama lista enlazada o lista octubre o archivo 1, solo le interesa el inodo. ¿Cómo podemos ver el inodo de un archivo? Bueno, lo hacemos con el mismo comando ls, pero le ponemos la opción "-i". Y ahí yo puedo poner "-il" y me va a salir que el archivo lista octubre enlazada tiene el inodo 138.124. Y ¿qué hacen los enlaces físicos? Bueno, lo que hacen es poner dos nombres de archivo para el mismo inodo. O sea que internamente el sistema operativo tiene un solo archivo, pero que se llega a través de dos nombres distintos. Y justamente esos dos nombres distintos que me definen la manera de acceder a ese archivo está representado en este número que viene después de los permisos. Acá esto me está diciendo, para el caso de archivos, para el caso de directorios no le presten atención, me está diciendo que existen dos archivos
que referencian a este archivo. O sea, el inodo de este archivo es accesible a través de dos nombres de archivo. ¿Cuál es el otro? El otro es el original. Si yo me fijo cuál es el inodo del archivo original, que para eso tengo que venirme a proyecto, este archivo, si yo a este le hago el ls-i, me va a decir que el inodo del archivo original es el 138.124 que coincide con este. Y si yo le hago lo mismo, pero le pongo el -il para que me muestre la lista larga, también me va a decir que existen dos archivos que referencian a ese mismo inodo. En el caso de los enlaces simbólicos no pasa esto. El enlace simbólico es igual al acceso directo de Windows. Es un nuevo archivo que nada tiene que ver con el original, que lo único que hace es apuntar al original, pero es un archivo distinto, no es el mismo, tiene un inodo diferente. Podemos verlo con otro ejemplo. Vamos a crear una carpeta 2 que sea, por ejemplo, no sé, mkdir, le vamos a poner América, y dentro de América vamos a crear un archivo nuevo que, no sé, tenga la palabra sucursal EU. Esto lo vamos a meter en el archivo que está en América /sucursales. Sucursales.txt. Bien, si yo ahora hago un cd América, vemos que tengo el archivo sucursales, y si veo el contenido del archivo sucursales, dice sucursal EU. Bien. Si se fijan, el archivo sucursales me dice por ahora que tiene un solo nombre que referencia al inodo, ¿sí? Y yo ahora voy a volver a video 21 y voy a crear un enlace simbólico a ese archivo sucursales. Entonces voy a poner ln-s para el caso de enlaces simbólicos, el archivo original que es América /sucursales, y el archivo enlazado que va a ser como link.sucursales, por poner un nombre cualquiera, ya podrían poner lo que se les ocurra, sucursales.txt. Bien, entonces si ahora hago un ls-l, vemos que nos aparece este nuevo archivo acá. Y fíjense qué visual que son los enlaces simbólicos. Me está diciendo, tenés un archivo que se llama link sucursales.txt que apunta a América /sucursales.txt. Y si yo hago quiero ver el contenido de mi archivo vemos que tiene el mismo contenido, pero en realidad lo que está haciendo es ir a buscar el original y abrir el original. No es una copia, o sea, no es que estoy abriendo el mismo archivo desde dos nombres, sino que es un nuevo archivo que va y busca el original. Bien, si todo lo que venimos viendo tiene lógica, el link sucursales.txt debería tener un inodo distinto del original. Otra característica importante es que, bueno, fíjense, acá el 1 sigue siendo 1 porque es un archivo distinto, y que los links simbólicos aparecen con una L en el primer lugar. ¿Se acuerdan que los archivos regulares tenían un guión y las carpetas tenían una D de directorio? Bueno, los links simbólicos tienen una L. Entonces, si yo ahora hago el ls, vamos a limpiar la pantalla. Si hago el ls-i para ver el inodo y la L para ver la lista completa, me va a decir que el enlace tiene el inodo 138.123, y si yo hago ls-il de América para ver el original, vemos que el archivo original sucursales.txt tiene el 138.125. Son dos archivos diferentes. Bien, ya vimos en un ejemplo cuáles son las diferencias de un link simbólico y de un link físico. Ahora veamos la tabla para analizar en más detalle cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Bien, veamos la tabla. Primero, la primera característica, el comando de creación, ya lo vimos, son muy parecidos, la única diferencia es que agregué una S para indicar que es un link simbólico. El segundo aspecto es la definición, referencia directa al mismo inodo del archivo original y referencia a la ruta del archivo original. Bueno, eso es lo que acabamos de ver. El enlace físico hace una referencia al inodo del archivo y el otro hace una referencia a la ruta a través de un archivo diferente. Ubicación, este es importante, debe estar en el mismo sistema de archivos. En el mismo sistema de archivos se refiere a la misma partición.
es muy normal que nosotros en nuestro sistema operativo, en un servidor o donde sea que estemos trabajando con Linux, tengamos diferentes particiones. ¿Qué pasa? Los inodos, los números que se le asigna a cada uno de estos archivos son por partición. O sea que yo puedo tener el inodo 156 en una partición para un archivo y el inodo 156 en otra partición para otro archivo distinto. Entonces no se pueden hacer enlaces físicos que crucen de una partición a la otra. Sí o sí tienen que ser dentro de una partición. Está limitado. Ahí es un buen escenario para usar un enlace simbólico, porque el enlace simbólico como referencia a la ruta no le interesa en qué partición está. Él va y busca la ruta del archivo original y lo abre. Entonces no tiene esa limitación. Tamaño, bueno, claramente el enlace físico no ocupa nada porque es un nombre nuevo para el mismo archivo. Sigue siendo un solo archivo. Y el enlace simbólico ocupa un poco más de espacio porque es un nuevo archivo que tiene la ruta del archivo original, pero es insignificante lo que pesa un archivo con una ruta almacenada. No, nunca sería un problema el tema del tamaño. ¿Qué pasa si se elimina el archivo original? Bueno, eso es interesante. En el caso de los enlaces físicos, lo que estamos haciendo es eliminar cada uno de esos nombres distintos para el mismo archivo, y mientras quede al menos uno existiendo, el archivo va a seguir existiendo. En cambio, en el enlace simbólico, si yo borro el archivo original, se borra el archivo y cuando ejecuto el enlace simbólico me va a decir no sé a dónde ir a buscar el contenido. Me va a dar un error. Eso lo podemos probar ahora. Lo podemos probar, es más, lo vamos a probar ya mismo. Estábamos acá. Entonces yo tenía, por ejemplo, para el caso del enlace simbólico que acabamos de ver, si yo borro el archivo original, ¿qué va a pasar? Este link va a dejar de servir. Hagámoslo. Vamos a hacer un rm de América barra esto. Hago un rm, lo borré. Y si yo ahora quiero hacer un bin del archivo link sucursales txt, está en blanco. ¿Por qué? Porque desapareció el archivo original. Y si yo hago ahora un ls-l, van a ver que me aparece en rojo porque este archivo ya no existe más. Si yo quisiera volcar el contenido del archivo original y hago América sucursales, no me va a dejar de autocompletar, sucursales.txt, a decir, ese archivo no existe. Bien, eso a nivel de enlace simbólico. Ahora veamos qué pasa con el enlace físico. Yo hago un ls-l para ver lo que tenemos y habíamos dicho que en la lista octubre tenemos dos nombres para acceder al mismo archivo. Entonces, si yo elimino el original, que el original estaba dentro del proyecto, vamos a hacer rm proyecto tuki, ese es el archivo original, lo elimino. Y si yo ahora hago de vuelta el ls-l, este número 2 debería bajar a 1. Y efectivamente bajó a 1 porque hay una sola referencia al inodo de este archivo. Entonces yo borré el archivo original, pero este archivo sigue existiendo y es la última referencia que hay. Y si yo hago un cat del contenido, veo que sigue teniendo el contenido. Bueno, eso en cuanto a la eliminación. Por ahí está bueno que nos proteja de la eliminación tener varios nombres para acceder al mismo archivo. Por ahí es algo malo porque yo cuando elimino un archivo generalmente mi deseo es eliminarlo. No quiero que sigan quedando referencias a ese archivo. Otro tema importante, vamos a crear uno más, es que es difícil encontrar cuáles son todos los enlaces físicos, porque volvamos al ejemplo anterior. Vamos a poner eco ejemplo de enlace físico. Eso lo vamos a guardar en un archivo que esté en proyecto. Todo esto, lista de precios. Y le vamos a poner lista 2 para hacerlo más rápido. Lista 2 txt. Bien. Y vamos a hacer un enlace físico que se llame enlace a lista 2.txt. Para primero va el nombre del archivo original. El nombre del archivo original es esto. Espacio, y este es el nombre del archivo enlazado, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ls-l y vemos que tenemos el enlace lista 2, que son dos referencias al mismo archivo.
Y yo puedo poner, no sé, en proyectos, cd proyectos. Y voy a crear un enlace nuevo que se va a llamar enlace a la lista 2, enlace 2, lista 2 le vamos a poner. Y va a estar en 2024. Ahí está. O sea, ahí ahora estoy adentro de la carpeta proyectos y si hago un ls-l tengo un nuevo enlace al mismo archivo, ¿sí? Que me dice que hay ya 3 nombres que apuntan al mismo archivo, al mismo inodo. Bien, ¿qué pasa si yo digo, no, yo quiero eliminar esta lista, quiero eliminar esta y con todas sus copias por todos lados, no quiero que me quede ninguna? Yo debería conocer cuáles son todas las ubicaciones de este archivo. Bueno, para hacerlo no es tan simple. ¿Por qué? Porque voy a tener que correr un comando que busque desde la barra, o sea, desde la raíz, todos los archivos que tengan ese inodo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es conocer el inodo de cualquiera de estos tres. Entonces, voy a hacer un ls menos y l. Me va a decir, mira, este archivo enlace lista 2 tiene este inodo. Entonces, yo ahora voy a tener que hacer un find, que lo vimos en algún video, que me busque desde el barra hacia adentro, con la opción inum, que quiere decir buscar por número de inodo. Le vamos a poner el 138.125. 138.125. Bueno, este comando me va a tirar, un ejemplo para ver otro temita que ya vimos alguna vez, me va a tirar varios errores porque lo estoy corriendo con mi usuario. Entonces hay muchos directorios que no tiene acceso, entonces me va a dar error. Yo lo que puedo hacer es volver a ejecutar el comando y ponerle que los errores que vayan ocurriendo, en vez de mostrarlos por pantalla para que no me hagan mugre, los tire en barra dep null. Entonces es como ignorarlos básicamente, es guardarlos en un archivo que no escribe nada y listo. Entonces nada, ahí me he encontrado dentro de, todavía está ejecutando, pero bueno, ya me encontré los tres. Tengo este que está en la carpeta proyecto, que es el que es donde estoy parado, después tengo el original que era este y después tengo uno en Home Barbell Video 21. Entonces ahí me encontró los tres archivos que hacen referencia al mismo inodo y si yo quiero eliminarlo por completo debería eliminar esos tres archivos. Voy a cortar el comando porque no tiene sentido que escanee todo el disco porque ya está, ya encontró los tres que quería. Bien, ese es un problema. En cambio con los enlaces simbólicos, si yo hacía un ls-l, veía muy fácilmente dónde está el archivo y a dónde apunta. Es muy sencillo. Bien, sigamos analizando la tablita. Otra característica importante, como los enlaces físicos son sobre archivos a nivel de inodo, no permite apuntar a directorios. Sí o sí, los links tienen que ser de archivo a archivo, porque son dos nombres para un mismo archivo. En cambio, como el link simbólico apunta a una ruta, yo puedo poner un link simbólico a un directorio, que puede ser muy útil muchas veces. Ya enseguida vamos a ver terminamos de ver esta tablita y les voy a mostrar un ejemplo que me pasó en mi trabajo y que resolví con un enlace simbólico. Y bueno, el propósito principal, duplicar referencias sin duplicar los datos del enlace físico y el otro, crear accesos directos incluso en otras particiones. Ahora sí, veamos ya lo último. Vemos esto y terminamos. Limpiamos la pantalla, hacemos un ls-l y me pasó a mí en el trabajo una vez que actualizamos el sistema principal de la empresa y la actualización nueva se ve que venía con un error. Entonces me empiezan a llamar por teléfono y dicen, che, mirá, estamos entrando al sistema y no se ven las imágenes, no se ven las imágenes, no se ven las imágenes, ¿qué puede estar pasando? Y yo dije, no sé, investigo. Entonces me pongo a ver los logs, que son los registros que deja el sistema mientras se va ejecutando, va escribiendo en archivo todo lo que va haciendo. Y me meto a los logs y veo este error. Veo este error que se repetía millones de veces. Entonces me pongo a ver y básicamente el error lo que me está diciendo es como estoy buscando esta imagen JPG, si eran varias imágenes con distintos nombres genéricos. Estaba buscando esas imágenes que estaban guardadas en teoría en estas rutas y no las encontraba. Entonces lo primero que hice yo fue meterme al servidor donde corría la aplicación, ir a esta ruta
y ver si estaban las imágenes o no. Y bueno, y cuando llegué a esta ruta me doy cuenta que no existe esta ruta. O sea que hasta static existía, pero no había dentro de static otra carpeta que se llame static y que ahí estén las fotos. Todas las imágenes estaban adentro del primer static. ¿Qué pasó? Algún programador o alguien se equivocó y agregó un barra static de más. Se inventó una carpeta en la ruta. Entonces el sistema cuando iba a buscar las imágenes no las encontraba. Bueno, la solución correcta era que manden una nueva versión de la aplicación con ese error corregido, pero eso iba a demorar un tiempo. O sea, de que los desarrolladores lo corrigieran, armaran la nueva versión, la instaláramos en todos los servidores y todo, iba a pasar un tiempo y el sistema necesitábamos que funcione. Entonces, de forma provisoria, lo que yo hice fue, vamos a agregar acá al final, fue correr en el servidor este comando. ¿Qué hacía este comando? Decía, bueno, el archivo original, que es la carpeta static, o sea, opt, apache Tomcat, web apps, mi aplicación, barra static, créale un enlace simbólico que esté ubicado en opt, apache static barra static. Entonces, yo creé dentro de la carpeta static un enlace simbólico a una carpeta llamada static. ¿Qué pasaba entonces? Ahora cuando las imágenes iban a buscar barra static caían en mi enlace simbólico, caían acá, y esto apuntaba a la carpeta anterior. Entonces, de esa manera, el sistema empezó a encontrar todas las imágenes y chau, se resolvió el problema. Claramente no es una solución correcta, sino es emparchar. Pero bueno, nos sirvió para salir del paso y que el sistema funcione y darle tiempo a los programadores de que corrijan el error y armen una versión nueva sin tener la soga al cuello de que estaba la gente sin poder trabajar. Bueno, eso fue todo lo del video de hoy. No hay más nada y les dejo... Nada, si quieren les dejo un segundito esto ahí para que pongan pausa y la repasen y ya terminamos. Ya con esto queda terminado el tema de enlaces y como les dije al principio del video, lo único que nos queda es ver el tema de redes, que no sé si va a ser un video o un poco más, y ya terminamos. Así que bueno gente, les agradezco. Muchas gracias a todos. Chau chau.